como siempre, ujú, para que ya demos inicio a la clase. Ya, ¿les voy a compartir pantalla de momento? Mate está bueno. Eso. Tener que acudir a eso. La necesidad. Todo está. Ya, 2 minutos, chicos, y comenzamos. Ya, chicos, vamos a recordar lo que hicimos la semana pasada. ¿Mm? Ya, para que comencemos. La clase de hoy día más bien va a ser una clase práctica, ya donde vamos a aplicar los contenidos y lo que vimos la semana pasada en relación a los tipos de narradores. ¿Ya? Lo vamos a activar el conocimiento para que se refresque un poquito y después lo vamos a aplicar en una pequeña guía de trabajo que yo les construí a ustedes. ¿Ya? Guía que la vamos a resolver, ojalá entre todos, aquí mismo en simultáneo, en la clase misma. ¿Ya? Entonces, como les digo, recordando justamente lo aprendido, muchachos. Ya, recordar que estamos en la sección de textos, aquí en este caso literarios, ¿no es cierto? Ya vamos a dar paso a los textos no literarios, ¿verdad? Pero recordar que estamos en la parte de los textos literarios, particularmente los textos de carácter narrativo. Acuérdense, tiempo atrás que vimos los elementos centrales, ¿verdad? Que están aquí del género narrativo, ¿no es cierto? Y nos centramos en uno en particular la semana pasada, que fueron los tipos de narradores, ¿ya? Yo creo que alguno de ustedes probablemente se está acordando en su casa, donde existían dos grandes grupos de narradores, ¿no es cierto? Narrador, recordar que es esta voz, ¿no es cierto?, que a nosotros nos va a contar y narrar la historia, que no hay que confundirla con el autor que yo les mencionaba, que era esa persona de carne y hueso que existió en algún momento de la historia, ¿no es cierto? Son dos elementos completamente distintos. ¿M? Entonces, para que vayamos avanzando, porque acuérdense que esto lo vimos la semana pasada, el narrador, ¿no es cierto?, es justamente esta voz creada, ficticia, que nos va a narrar la historia y que por ende va a ser creada por el autor. ¿Ya? Va a ser un ente de ficción como se conoce tradicionalmente en literatura. ¿Ya? Y este narrador, ¿no es cierto? Yo le expliqué la semana pasada que va a tener diferentes grados de participación y conocimiento, tal como dice ahí el punto, el tic número 2, ¿no es cierto? Yo les mencionaba que van a haber narradores que se van a encontrar fuera de la historia, ¿no es cierto? Que tienen un nombre específico que se denominan heterodiegéticos, que los voy a recordar a ustedes nuevamente, ¿verdad? Y que aquellos no eran personajes, pero sí manejaban un poco más de información referida a los pensamientos interiores de los personajes, por un lado, y el otro, ¿verdad? Que yo les dije que narraba básicamente como lo era un teléfono celular hoy en día o una cámara de video, una cámara de cine, ¿no es cierto? Cuyo narrador nos entrega muchos, muchos detalles en cuanto a las descripciones. Y por el otro sector, por la otra columna, estaban aquellos narradores que sí son personajes, ¿verdad? Y que sí van a tomar participación dentro de la historia, ¿verdad?
Entonces, para que partamos de esa base bien, bien sencilla. Por un lado, acabo aquí avanzando, ¿verdad? Por un lado, los narradores que están fuera de la historia, que son los de arriba, los heterodiegéticos, que yo les mencioné que hay dos, los vamos a recordar ahora, y los otros narradores que están dentro de la historia y que sí son personajes, ¿ya? Y que se denominan homodiegéticos. Estos son conceptos propios del lenguaje, ¿ya? Y de la literatura. Por eso quizás son un tanto complicados. Lo que yo le explicaba, justamente, para que refresquemos lo de la semana pasada, en estos 10 minutitos, 15 minutos iniciales. Recuerden, los narradores heterodiegéticos, yo les descompuse y segmenté esa palabra, ¿no es cierto? Y yo creo que alguno debe acordarse en qué significaba. Hetero, ¿verdad? Significa, en nuestro caso, y en función del lenguaje y la literatura, significa fuera de la historia, fuera del relato, fuera de la narración, ¿verdad? Y por ende, no serán personajes. Ya, y esto es muy, muy importante porque ustedes puede que les consulten en diferentes evaluaciones, pruebas futuras. Ya, esta clase de narradores, ojo, que no son personajes, van a narrarnos generalmente la historia en tercera persona. Es decir, a él, a ella son los que le suceden tales eventos y están sucediendo tales acontecimientos. ¿Mm? Exacto. Bueno, dentro de estos narradores, tal como dice ahí la compañera o compañero, ¿no es cierto? Están los narradores de tipo, voy a avanzar al tiro de tipo omnisciente, por una parte, ¿verdad? Y de conocimiento relativo. Estamos recordando a aquellos narradores que no son personajes, ¿de acuerdo? El omnisciente, ¿verdad? Es aquel que yo les dije, relaciónenselo con la palabra omnipresente y como una especie de Dios, ¿ya? Es aquel que posee toda la información de personaje, presente, pasado, futuro, conoce interiores, lo que temen, lo que sueñan, conoce absolutamente todo, ¿ya? Entonces, el ejemplo que leímos la semana pasada fue justamente este. ¿Mm? La mañana del 4 de octubre, ¿verdad? Gregorio Elías se levantó más temprano de lo habitual. Nosotros conversamos que hasta esa frasecita, ¿verdad? El narrador conoce la rutina concreta, día a día de este personaje, ¿no es cierto? Ya porque logró reconocer que se levantaba un poco más temprano de lo habitual. ¿Ya? Había pasado una noche confusa y creyó y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorchas asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia, que el día de la desgracia había llegado al fin. En este caso, el narrador conoce la rutina completa del personaje y además, lo más importante es que sabe lo que soñó este personaje en la noche, evidentemente. Con un tipo con una antorcha, ¿verdad? Que se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Estamos recordando. Y el otro narrador que está fuera de la historia y que no es un personaje es aquel que lo denominamos como narrador de conocimiento relativo, que yo les dije que es lo más similar a una cámara de cine, una cámara de video, ¿ya? Que nos va a narrar y contar con mucho, mucho, mucho detalle lo que allí está sucediendo. ¿Ya? A diferencia del narrador, que yo les expliqué recién, que se mete en la cabeza, pensamientos, sentimientos de las personas, este narrador no lo hará, pero sí nos va a entregar mucha descripción, detalles, caracterizaciones de los personajes y de lo que estos mismos están realizando dentro de la historia. ¿Ya? Por ejemplo, lo que les leía yo la semana pasada sobre el jarama. Fíjese las descripciones cómo se aplican en la narración de estas dos señoritas que están aquí divirtiéndose. Leo. Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. Fíjese con las descripciones. Se detenían mirándose y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que ambos estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. ¿Ya? Entonces, acá lo que predomina, descripciones. ¿Ya? Puede que sea un pasaje muy brevísimo, pero acá el narrador se da el trabajo de entregarnos muchos detalles. ¿Ya? Y el que vimos hace un rato nos entregaba detalles internos de los personajes y presente, pasado o futuro de los mismos. Ya, esos eran los dos narradores que estaban fuera de la historia. Ahora nos vamos con los dos narradores que yo les expliqué la semana pasada que sí están dentro de la historia. ¿Ya? En nuestro caso, homo significa dentro de, al interior de, ¿verdad? Y diégesis, historia. Es decir, aquellos narradores que están dentro de la historia y que, como yo subrayé en rojo, sí serán un personaje. ¿Ya? Y esto es importante. Va a narrar estos acontecimientos en primera persona, es decir, yo observé, a mí me ocurrieron tales eventos, ¿verdad? Ya, aquí la primera persona, el yo, el mí, el me, el nosotros, ¿verdad?
es la forma narrativa, la persona gramatical que vamos a utilizar al momento de escribir. Ya, y si el narrador es un personaje, evidentemente va a tomar un punto de vista bien subjetivo y parcial dentro del relato. Ya nosotros tenemos opiniones, puntos de vista, no somos imparciales y nos cuesta hacerlo. Entonces, este personaje, al formar parte de la historia, ya va a cumplir un propósito, por lo tanto, su punto de vista va a ser subjetivo y no objetivo. Y como yo les mencionaba, al igual que los narradores que están fuera de la historia, los que están dentro también son dos tipos de narradores. El protagonista, que lo pasamos a ver enseguida, ¿no es cierto? Bien ágil, es aquel que cuenta su propia historia. ¿Ya? El personaje principal, quien va a contar su propia historia, generalmente lo acompaña un personaje secundario, terciario, ¿verdad? Pero él es el personaje principal que va a contar su propia historia, ¿ya? Fíjense, yo me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto estatus que esconde su cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejita y se siente pagada de su trabajo con la típica frase, ha estado maravillosa, querido. Ya, aquí es la señorita o la mujer adulta, ¿verdad? La que ya está cansada de cumplir el rol de esposa tradicional, ¿verdad? Que le sirve básicamente al marido. ¿Mm? En este caso, la protagonista está contando su propia historia, ¿ya? Y el narrador testigo, tal como su nombre lo indica, y yo creo que ustedes ya se deben anticipar, es aquel que cuenta la historia del protagonista. Ya, en este caso, el testigo es generalmente un personaje secundario que acompaña en todo el momento al protagonista y que nos va a narrar su historia del protagonista. Generalmente es en tercera persona, aunque en ocasiones se suele introducir la primera persona. ¿Mm? Holmes pasó junto a la sirvienta, estoy leyendo el ejemplo, y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. ¿Verdad? Aquí es la primera persona, por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajón abierto, como si la señora lo hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. ¿Ya? En este caso es evidente que el gordito Watson, ¿verdad? Que el compañero ahí de travesura y de investigaciones de Sherlock Holmes, es el que cuenta las hazañas que realiza particularmente este detective famosísimo. ¿Mm? Entonces, básicamente, esos son los cuatro tipos de narradores hemos hecho en sus casas. Y esto es muy, muy común que los pregunten. De hecho, ahora enseguida vamos a realizar una actividad entre todos para ver cómo se resuelve en realidad. ¿Ya? Fuera de la historia, dos narradores. Uno que conoce presente, pasado, futuro de los personajes, así como sus sentimientos, y el otro que nos va a narrar como una especie de cámara de cine con mucho detalle. Y los otros dos narradores que sí están dentro de la historia, uno nos va a contar su propia historia, protagonista, y el testigo nos va a contar la historia del otro. ¿De acuerdo? Ya, eso, como recordatorio y para que refresquemos la memoria en relación a lo de la semana pasada. ¿Ya? Ahora, esta es la parte práctica que quería llegar yo justamente. ¿Mm? Que apliquemos lo que hemos visto en la clase pasada y esta activación de conocimientos que hicimos ahora cortito en estos 15 minutos iniciales. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que vayamos haciendo entre todos? Yo voy a ir leyendo cada uno de estos fragmentos, ya de diferentes textos literarios, ¿no es cierto? Y entre todos vamos a definir si el narrador se encuentra dentro o fuera de la historia, si éste está narrando en primera o en tercera persona y particularmente qué tipo de narrador es el que está detrás de cada uno de estos fragmentos que vamos a analizar y trabajar enseguida. ¿Mm? Ya, entonces para que pasemos a la parte práctica de la clase. Ya, en el fondo es identificar qué tipo de narrador es el que está detrás de cada uno de estos fragmentos. Ya, yo lo voy a ir leyendo, repito, y voy a ir consultando para que vayamos conversando y complementando y generemos la respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Ya? Comencemos. Parto yo. Número uno. Leo. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, la etimología, el sabor del café y la prosa de Stevenson. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. ¿Ya? Pequeño fragmento del cuento El Aleph, Jorge Luis Borges, escritor argentino. ¿Mm? Yo les pregunto, muchachos, en sus casas, el narrador.
presente aquí, en el número uno, ¿verdad? En este fragmento. ¿Qué clase de narrador es? ¿Un narrador interno o externo? Interno, Interno. Recuerden, interno, exacto. Externo. Ya, vamos por una parte. Recuerden que cuando está presente el pronombre, la persona gramatical, yo vivo, yo me dejo de vivir, a mí me gustan los relojes de arena, ¿ya? ¿Verdad? Ese narrador probablemente sea un personaje, sea, por aquí lo escuché dentro de las respuestas, interno, ¿ya? Para que lo vayamos completando. Si es interno, muchachos, miren. Si es interno, ¿verdad? Es decir, que está dentro de la historia, ustedes para que vean pantallita, tenemos dos posibilidades, que este narrador sea protagonista o sea testigo, ¿verdad? Ahora, ¿en qué persona gramatical está siendo narrado este pequeño fragmento? En ¿Primera o primera, tercera persona? primera, Por ahí lo escuché. Bien, están todos acertando. En primera persona, ¿no es cierto? Primera persona, ¿verdad? Y como yo les mencionaba, tenemos dos posibilidades, ¿cierto? Protagonista o testigo. No hay más. ¿Cuál ustedes se definirían? ¿Qué clase de narrador es este en particular? omnisciente, Recuerden que estamos acá, en el sector homodiegético, es decir, que está dentro de la historia. Y para estos narradores tenemos solamente dos alternativas, que puede ser protagonista o narrador testigo. Una de esas dos chances es, voy a leer el chat, protagonista. por aquí lo escuché, y la señorita Roxana también lo compartió. Exacto, narrador justamente, protagonista. Efectivamente. ¿Ya? Estoy leyendo el chat. Perfecto. Protagonista. Exacto. Entonces, como claves, ustedes identifiquen primero si es que está narrando en primera o en tercera persona. Les va a entregar información. Luego, vean si es que esta persona, comillas, que está narrando y entregando esa información es o no un personaje. Ahí a ustedes les va a entregar otra información. Y la pregunta final es, ¿qué clase de narrador es? ¿Ya? Y entonces, teniendo los dos antecedentes previos, ustedes ya logran descifrar que el narrador efectivamente es protagonista. ¿Ya? Entonces, probablemente a ustedes en evaluaciones le aparezcan las alternativas, ¿no es cierto? Pero en este caso nosotros la estamos describiendo, que es mucho más provechoso, ¿verdad? Y a la mayoría está aceptando. Entonces, insisto, claves son, a mí me gustan, ¿verdad? Yo no puedo decir, a él me gustan los relojes, ¿no? ¿Verdad? Suena incoherente. A nosotros me gustan los relojes, tampoco, ¿verdad? La única forma es la primera persona. A mí me gustan los relojes, ¿verdad? No, no hay más chance. ¿Mm? O si no, quedaría todo de manera incoherente. ¿Mm? Miren, vamos al número dos. Lord Henry levantó las cejas, mirándole con asombro a través de las finas espirales de humo azul que se entrelazaban fantásticamente al final de su cigarrillo impregnado de apio. Nuevamente, Lord Henry levantó las cejas. Cuando aparezcan nombres de personas, ustedes traten de reemplazarlo por los pronombres personales. Miren, ¿qué pasa si lo reemplazamos por la tercera persona gramatical, que es el él, justamente? Él levantó las cejas, mirándole con asombro a través de las finas espirales de humo azul que se entrelazaban fantásticamente al final de su cigarrillo impregnado de apio. O sea, el cigarro de él fue el que levantó las cejas, él miraba con asombro a través de las finas espirales, etcétera, etcétera. Ya. En este caso, misma pregunta, ¿el narrador está dentro o fuera de la historia? Bien, estoy viendo el chat. Ya, y en este Fuera, caso está, como leí por ahí, fuera de la historia. Por lo tanto, es externo o, si ustedes lo escriben, heterodiegético, ¿verdad? Que básicamente significa lo mismo, ¿verdad? Narrador externo, fuera del relato, heterodiegético, significa lo mismo, ¿verdad? Ahora, para que vayamos en el mismo orden, ¿en qué persona gramatical está siendo narrado estas dos líneas?
¿Primera o tercera persona? Tercera persona. Muy bien, acá lo estoy anotando. Perfecto. Tercera persona. Y miren, fíjense ustedes, ya sabemos que es externo, narra en tercera persona. Y miren, voy a abrir el PPT. Si sabemos que es externo, fuera de la historia y narra en tercera persona, tenemos dos posibilidades. Uno, que sea omnisciente, es decir, que maneja mucha información en relación al interior de los personajes y pensamientos de los personajes, o el narrador objetivo o de conocimiento relativo, que es que nos entrega muchos detalles en las descripciones de los relatos. Ahora, yo les pregunto, en este ejemplo número 2, ¿qué tipo de narrador es el que está presente? ¿Aquel que se introduce dentro de la cabeza de las personas, de los personajes, o aquel que nos Conocimiento entrega relativo. detalles finos en las narraciones? Nada, conocimiento relativo. Conocimiento relativo, por ahí lo escuché. Perfecto. Ya. Recuerden que testigo, para que sea testigo, tiene que ser un personaje. En este caso, no es un personaje, la persona que está narrando, está fuera de la historia. ¿Ya? Y tal como su compañero lo dice, es de conocimiento relativo. Relativo. Fíjese usted en las descripciones, miren. Él levantó las cejas, mirándole con asombro a través de las finas espirales de humo azul que se entrelazaban fantásticamente al final de su cigarrillo impregnado de apio. ¿Ya? Entonces, básicamente aquí lo que predomina es la caracterización, las descripciones de las personas. ¿Mm? Muy bien, el compañero que resulta ahí. Vamos al número 3. El día en que lo iban a matar, ¿verdad? Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. ¿Mm? Repito, el día en que lo iban a matar, él se levantó a las 5 de la mañana. Él iba a esperar el buque en que llegaba el obispo. Él había soñado que atravesaba un bosque de higuerones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pregunto, ¿este narrador está dentro o fuera de la historia? Fuera. Perfecto. Es un narrador que está fuera de la historia o heterodiegético, ¿verdad? Que viene significando lo mismo. ¿No es cierto? Voy a leer el chat. Externo, perfecto. Entonces, si estaba fuera de la historia, ¿en qué persona gramatical está siendo narrado este párrafo? Estas tres, cuatro líneas. Tercero. En perfecto, tercera persona, ¿cierto? Él se levantó, él fue que, él esperó el buque, él había soñado, etcétera, ¿verdad? Entonces, tal como dice su compañero, tercera persona. Ya, y por último, ya, yo lo hago en este orden porque para que al último vez respondamos qué tipo de narrador es. Miren, sabemos que es heterodiegético, que narra en tercera persona, y la clave, ¿qué clase de narrador es el que se introduce dentro de los pensamientos y sueños de los personajes? ¿Qué clase de narrador era? No, no es testigo. Miren, No. recuerden, Conocimiento relativo. no, el de conocimiento relativo o objetivo, que el que está acá abajito, es aquel como una especie de cámara de cine que yo les dije, que nos entrega mucho, mucho Ah, detalle en cuanto a las descripciones. Y el omnisciente es aquel que se introduce en la mente de los personajes, conoce sueños, miedos, temores, etcétera. ¿Ya? Manejando ah, esa info. En este caso, el narrador omnisciente. sabe lo que soñó este personaje, ¿verdad? ¿Qué tipo de narrador Es es? omnisciente. Bien, por ahí lo escuché. La cita Roxana también lo acertó. Es omnisciente. Bien, perfecto. Miren, a ustedes muchachos generalmente, quizás en pruebas que le aparezcan al momento de realizar su evaluación final, le aparezcan estos fragmentitos con los nombres de los tipos de narradores. Yo hago el ejercicio de que identifiquemos la persona gramatical, veamos si es que es externo o externo, porque si ustedes aplican ese orden, ¿verdad? Ustedes van a elevar información y les va a permitir reconocer el tipo de narrador.
¿Ya? Generalmente en las pruebas, de inmediato en las alternativas, aparecen los tipos de narradores. Pero estamos haciendo esta dinámica de ejercicio con el objetivo de ir orden por orden, desprender información y al último reconocer el tipo de narrador. ¿Ya? Para que nos vayamos anticipando un poquito. Más o menos ya van manejando la metodología porque van aceptando en muchos de los ejemplos de acá. Ya, mira, vamos al número 4. Él no contestó. Entraron al bar. Él pidió un whisky con agua. Ella pidió un whisky con agua. Él la miró. Ella tenía un gorro de terciopelo negro, apretándole la pequeña cabeza. Sus ojos se abrían, oscuros, en una zona azul. Ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas sucias, con el nudo mal hecho. ¿Mm? Misma pregunta. El narrador, quien nos está narrando estas tres, cuatro líneas, ¿está fuera o dentro? Fuera. Bien, por ahí lo escuché. Externo, Fuera. ¿verdad? Muy bien. Si es externo, ¿en qué persona gramatical está siendo narrado este fragmento? Tercera. Bien, Tercera persona. tercera persona gramatical. Lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Voy a leer el chat. Tercera persona. Se dan cuenta que poco a poco, entre más ejercicios vamos realizando, después mucho de manera más ágil van resolviéndolo. Entonces, sabemos que es externo, que narra en tercera persona. Y ahora, lo más importante, ¿qué es lo que predomina acá? La emisión de pensamiento, de sentimiento de los personajes, ¿verdad? O las descripciones, narraciones y caracterizaciones de lo que allí está sucediendo. ¿Qué predomina acá? Narrador relativo. Bien, por ahí lo escuché. Si se fijan, mire, fíjense en la descripción, en los detalles que nos entrega el narrador. Mire, él no contestó, entraron al bar. Él pidió un whisky con agua. Ella pidió un whisky con agua. ¿Se dan cuenta? Imagínense ustedes esa imagen. Él la miró. Ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la cabeza, la pequeña cabeza. Sus ojos se abrían, oscuros, en una zona azul. Ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas sucias, con el nudo mal hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que predomina, tal como su compañera ahí se anticipó, es las descripciones de los elementos físicos, tanto la ropa, ¿verdad? El trago que este tipo y la señorita pidieron, ¿verdad? Cómo se miraban, cómo sus ojos confluían unos con otros, etcétera. Acá más que el narrador que se introduzca en la mente y pensamiento de los personajes, acá el narrador está enfocándose en entregarnos caracterizaciones y descripciones de los personajes. ¿Ya? Y un compañero por ahí lo dijo, es de conocimiento Relativo. relativo. Exacto. Conocimiento relativo. Exacto. Mm. Es muy común que usted en pruebas les consulte sobre los tipos de narradores. Muy, muy común. En particularmente sobre estos cuatro. Protagonista, testigo, conocimiento relativo y omnisciente. Por eso estamos haciendo estos ejercicios. Miren, vamos, número 5. Leo. El fantasma la miró con ojos llameantes de furor y se creyó en el deber de metamorfosearse en un gran perro negro. Era un truco que le había dado una reputación merecidísima y al cual atribuía la idiotez incurable del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Pero un ruido de pasos que se acercaban le hizo vacilar en su cruel determinación y se contentó con volverse un poco fosforescente. Un clásico fragmento del fantasma de Carpentier de Oscar Wilde. Oscar Wilde. Exacto. Entonces, misma consulta, muchachos, de manera ágil. El narrador, ¿fuera o dentro de esta narración? Externo. ¿El externo dicen qué dicen los compañeros? El fantasma la miró, él la miró con ojos llameantes, ¿verdad? Externo, exacto, para que vayamos coincidiendo entre todos, ¿verdad? Entonces, yo voy a escribir acá, externo. Ahora, si sabemos que es externo, ¿en qué persona gramatical nos va a narrar este pequeño narrador? Tercera. La persona. Tercera persona, exacto. Tercera persona, ¿verdad? Y ahora, tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Si sabemos que es externo y que narra en tercera persona, puede ser omnisciente o de conocimiento relativo. No tenemos más chance, ¿verdad? Entonces, vámonos al ejercicio. Bien, voy a leer yo con énfasis algunas partes. El fantasma la miró con ojos llameantes de
furor y se creyó en el deber de metamorfosearse en un gran perro negro. Era un truco que le había dado una reputación merecidísima y al cual atribuía la idiotez increíble de Lord Canterville, el honorable Thomas Orton. Pero un ruido de pasos que se acercaban le hizo vacilar en su cruel determinación y se contentó con volverse un poco fosforescente. ¿Mm? ¿Es omnisciente o de conocimiento relativo? No tenemos más alternativas. Omnisciente. Omnisciente, digo yo. ¿Omnisciente? ¿Están de acuerdo con su compañero? ¿Omnisciente? Sí, omnisciente. Omnisciente, exacto. Es precisamente omnisciente, muchachos. Y acá estaban las claves, ¿ya verdad? Él se crió en el deber de metamorfosearse. Metamorfosearse es convertirse, transformarse, ¿verdad? Y acá justamente, en esta parte. Era un truco que le había dado una reputación merecidísima. Ya, aquí hasta esa coma, nosotros si nos ponemos a analizar, pensar con frialdad, podemos inferir que efectivamente el narrador conoce el pasado de este personaje y conoce el momento en particular que realizó este truco, que no sabemos muy bien en qué consiste, ¿verdad? Al parecer en transformarse, y que ese truco fue el que le dio una reputación en tiempo pasado, ¿no es cierto? Que se le atribuye hoy en día una idiotea en realidad a su tío, ¿no es cierto? Pero en realidad Totalmente. es omnisciente. En este caso, el narrador conoce, podemos inferir que conoce el pasado de este personaje, ¿verdad? Y si el narrador conoce el pasado, de inmediato sabemos que es omnisciente. Muy bien. Vamos, para que quede poquito. 6. Mi vida. Voy a poner en silencio los. Cuidado, chicos, voy a poner en silencio los chats. Ya. Leo, número 6. Mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres son iguales. Por consiguiente, me aburro. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Ya, un clásico fragmento del Principito, ¿no es cierto? Que se le da a leer a los muchachos en enseñanza básica. ¿Mm? Pregunto, ¿interno o externo este narrador? Interno. 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 Perfecto. Interno, ¿verdad? Mi vida, yo caso, a mí, ¿verdad? Yo, primera persona, interno. Y yo creo que lo aceptaron. Si es interno, ¿en qué persona gramatical está siendo narrado este fragmento? Primera. Primera persona. Primera persona, ¿cierto? Perfecto. Primera persona. Y listo. Miren, si sabemos que es interno y que narra en primera persona, dos alternativas. ¿Es protagonista o es testigo? Protagonista. En este caso Protagonista. es No. protagonista. Perfecto. Voy a leer el chat. Protagonista. Muy bien. Está contando en el fondo su propia historia, ¿no es cierto? Protagonista. ¿Se dan cuenta que a medida que hacemos ejercicio, después a ustedes les va a ser fácil o sencillo reconocer el tipo de narrador que está detrás de los fragmentos? ¿Mm? Reconocer si es que está fuera o no de la historia, en qué persona gramatical nos está contando, qué clase de información nos entrega, para que luego ustedes identifiquen el tipo de narrador, como lo están haciendo ahora. ¿Mm? Vamos chicos, quedan dos. Leo, número 7. El rayo despertador, ojo, suena religiosamente a las 4 de la mañana. Analicen ahí. Todos los días, incluso los domingos. De un manotazo, Raúl lo apaga y da por iniciado su día. Se levanta y mientras pone la cafetera en marcha, se baña y luego se afeita cuidadosamente para no dejar ningún rasguño en su delgado rostro. Acompaña el café con un par de tostadas que jamás logra no quemar y sale rumbo a la compañía con el diario bajo el brazo. Pregunto, ¿interno o externo el narrador? Externo. Externo, por ahí lo escuché. Bien, ¿verdad? Él es el que se levanta, él es el que apaga su radio despertador, ¿no es cierto? Él es el que sale rumbo al trabajo, a la compañía, etcétera. ¿Mm? Ya ustedes más ven, yo creo que apuntan y saben lo que les voy a consultar. ¿Qué persona gramatical es la que está acá detrás? Tercera. Tercera. Bien, por ahí una compañía también lo había escrito. Tercera persona, ¿verdad? Entonces, narrador que está fuera de la historia, narra en tercera persona, por ende, ¿qué tipo de narrador es? ¿Omnisciente o de conocimiento relativo? Conocimiento relativo.
Conocimiento relativo, dicen algunos, ¿verdad? Mm. Miren, es efectivamente de conocimiento relativo, pero había un distractor para los estudiantes. Por ejemplo, en esta sección, miren, lo voy a subrayar yo con Religión. amarillo. Voy a leer el chat. Exacto, es de conocimiento efectivamente. Lo que predomina, voy a explicar enseguida. Bien, si leemos hasta la palabra domingos, leo. El rayo despertador suena religiosamente a las 4 de la mañana, todos los días, incluso los domingos. Si analizamos hasta ese punto seguido, ya nosotros de inmediato deberíamos inferir que el narrador Omnisciente. es omnisciente, exacto, porque conoce la rutina religiosa y sagradamente de ¿verdad? De Don Raúl, ¿verdad? Incluso los domingos sabe lo que realiza, etcétera, etcétera. Pero luego de ese punto seguido, lo que predomina, más allá de el conocimiento de la rutina de Don Raúl, lo que predomina es la descripción de Raúl en cuanto a sus actividades que él realiza. De un manotazo, Raúl lo apaga y da por iniciado su día. Se levanta y mientras pone la cafetera en marcha, se baña, luego se afeita cuidadosamente para no dejar ningún rasguño en su delgado rostro, lo acompaña el café con un par de tostadas que nunca logra no quemar y sale rumbo a la compañía con el brazo bajo perdón, con el diario bajo el brazo. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que habría que hacer es definir por cuál tipo de narrador es el que está predominando. Y en este caso, el que predomina es el de... Conocimiento relativo. Exacto, lo voy a escribir ahí bien. Relativo. Perfecto. Y llegamos al último, muchachos. Leo. Mientras se acercaba Edmundo, el trineo presentaba una magnífica visión con el sonido de las campanillas, el látigo del enano que restillaba en el aire y la nieve parecía volar a ambos lados del carruaje. ¿Ah? Fragmento de las Crónicas de Narnia, texto fantástico. Misma consulta. Vayan respondiendo ustedes, muchachos. ¿Interno o externo? Un poquito fue aumentando la complejidad, ¿no es cierto? Mientras se acercaba el mundo, ¿verdad? El trineo presentaba una magnífica visión con el sonido de las campanillas, el látigo del enano que restilla Externo. en el aire. Ya, tenemos una parte que es externo, ¿verdad? Ahí una compañera lo dijo. Muy bien, estoy leyendo el chat. Externo, ¿verdad? Primera o tercera persona. Tercera. Tercera, ¿verdad? Es como una regla, como si fuera una regla matemática. Tercera persona. Y finalmente, tipo de narrador. Conocimiento relativo. Y en este caso, bien, compañero, justamente lo que predomina aquí es simplemente una breve descripción. Conocimiento relativo. Perfecto, muchachos. Muy bien. Ustedes proyectense e imagínense que la clase de preguntas que ustedes le van a formular es de este tipo. Un par de, tal vez, fragmentos de distintos textos y les van a preguntar una o dos consultas de el que ustedes reconozcan el tipo de narrador. Ya, son preguntas clásicas que se le realizan a los muchachos. Ujú. Bien. Ya. Miren, muchachos, ¿qué es lo que yo necesito que realicen ustedes para la próxima clase? Por favor, quedan ya segundos, 40 segundos antes que se nos acabe la clase. Quiero que lean un cuentito que se llama El almohadón de plumas. ¿Ya? Lo buscan ustedes en internet, por favor, y la próxima clase lleguen a ese cuentito, tráiganlo ya leído, porque vamos a hacer una actividad en relación a ese cuento. ¿De acuerdo? ¿Ya, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso muchachos, porque nos quedan 10 segundos para que nos despidamos. Se me leen, por favor, el almohadón de plumas, que es un cuentito, y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Chao, que estén muy Chao, bien. profe. Chao, chao. 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 El almohadón de plumas, por favor, léanlo. Ah, gracias. Chao, chao. Cuídense.